my own world of make-believe. Issei y el siervo de la muerte. Espero les guste. A ti comenzamos. Capítulo 1. La muerte del Sekiriyunte. Mi nombre es Issei Yodou, ahora estoy a punto de morir con tan solo el deber de proteger a mi alma y amigos, aunque también lo hago por amor. Aunque ese amor ya no es correspondido, decidí sacrificarme por ellas y ahora me pregunto si lo que hice estuvo bien. Valió la pena dar mi vida por esas personas que mataron mi corazón, que me engañaron, aunque entiendo lo que me hicieron después de todo. Solo soy una basura como ser humano, demonio y dragón. Pero ahora dejaré de sentir este dolor ya que voy a morir. Pero me pregunto si de verdad a alguien le importe. Incluso mis padres nunca tenían fe en mí, me miraban como una basura. En verdad tuve una vida estúpida, decía un castaño sin un brazo, mientras en su pecho un gran agujero se notaba, al igual que cortadas y golpes, mientras un gran charco de sangre estaba a su alrededor. Pero mejor les contaré cómo terminé así. Un mes atrás, Club de lo Oculto. Vaya, en verdad, no sé qué me pasa. Cada vez que Rías y las demás intentan hacer algo conmigo, ella siempre aparece en mi mente, decía Issei recordando a Reinare mientras se acostaba en el sofá. Mientras en otra parte, pero en verdad lo harás, Rías, preguntaba una peli negra con lentes. Si así es, así que por favor no le digas nada, decía Rías con una mirada seria mientras salía del consejo estudiantil. Oye, en verdad lo harás, tú, Rías, decía Akeno mirando a la pelirroja. Si Akeno ahora sé que esa relación no funcionará, decía Rías sin mirar a su reina, mientras un joven peli blanco y bueno rubio se acercaba a Akeno y Rías. Aquí están, decían los dos jóvenes sonriendo. En algo, decían Akeno y Rías acercándose a los jóvenes, mientras con el castaño. Vaya, este día ha estado raro. Kiba me miraba con una cara triste y no he visto a Aries ni a las demás, decía Issei mientras caminaba, pero este se quedaría parado al escuchar unas voces. Entonces, ¿qué dices? ¿Aceptan?, decían los dos jóvenes. Si aceptamos, contestaron ambas a la vez, que basaban a Sen y al Do. Mientras un castaño no podía creer lo que miraba. No es verdad, decía Issei mientras comenzaba a llorar y salía de ahí corriendo, mientras cierto rubio espadachín también lo observaba. Issei-kun, decía Kiba triste a la vez que lo perseguía, mientras con Issei. No, ¿por qué? ¿Por qué me hicieron esto? Porque, decía Issei respirando con dificultad por la impresión. Compañero, cálmate, decía Drake preocupado por el castaño. Sí, Drake, pero me abandonaron, me cambiaron por alguien más, decía Issei mientras caía arrodillado y lloraba. Issei-kun, ¿estás bien?, preguntaba Kiba acercándose al castaño. Kiba, eres tú, decía Issei triste. Issei, yo en verdad lo siento, decía Kiba culpándose por lo que miro. Disculparte, no tienes por qué hacerlo, no has hecho nada, decía Issei mientras se limpiaba las lágrimas. Bueno, si tengo por qué disculparme, Issei-kun, ya que yo ya me había enterado 2 meses atrás que la presidenta y Akeno-san empezaron a salir con alguien más. Y siento decirlo, pero Asia, Zenobia, Koneko, Irina, Travel y Rosueluise también tienen una relación con alguien más, decía Kiba triste mirando como el castaño se rompía en pedazos. En verdad lo siento, pero yo no tenía derecho a decirte nada, decía Kiba triste esperando la reacción del castaño. No descuida, entiendo, decía Issei mientras fingía una sonrisa y iba a su salón. Minutos después, salón de Issei. Issei-san, ¿pasa algo?, preguntaba Asia mirando al castaño. Nada, no es nada, contestó Issei mientras se sentaba en su lugar. Bien, comencemos con las clases. Horas después, Issei, ¿en dónde estabas? Te estábamos esperando para ir a casa, decía Rías sonriendo. Lo siento, presidenta, pero tengo algo que hacer, decía Issei mientras salía de la academia, dejando en duda a Rías y a las demás, mientras Kiba solo sentía tristeza por Issei. Bien, vamos a casa, decía Rías mirando al castaño triste.
mientras con Issei. Oye compañero, ¿a dónde vas?, decía Drake preocupado por el castaño. Solo quiero estar solo, decía Issei mientras lloraba. Una hora después, a este lugar. Vaya, en verdad me hubiera gustado haber muerto esa vez y no renacer. Como demonio, es la primera vez que deseo eso, decía Issei mientras se sentaba en la fuente, y todos esos recuerdos de las veces que pasó con Ria Sakeno, así con Eiko, Xenovia, Proseuse, Irina y Abel, las veces que se peleaban por él. Al recordar todo eso lo empezaban a destrozar por dentro al sentirse rechazado y abandonado por esas personas que creía que lo amaban. Y así se completó un mes donde el castaño solo miraba a las demás felices al lado de su pareja. Vamos Senkun, no seas así, decía Akeno mientras era abrazada por el rubio, mientras Díaz se besaba con el joven peligris. Te amo Aldo, decía la pelirroja mientras Issei al ver eso solo sentía como su corazón se partía en pedazos, al igual Asia, Xenovia y las demás, mientras Kiba empezaba a sentir odio por Díaz, y las demás al ver Kono no tenían el valor para decírselo al castaño. Vaya, en verdad me decepciona, presidenta, decía Kiba mientras se alejaba del lugar. Horas después, Club de lo Oculto. Issei, ¿dónde estabas?, decía Díaz mirando al castaño. Disculpe, estaba dormido en la enfermería, decía Issei rascándose la cabeza. Cuando de repente apareció un círculo mágico. Eso es grafía. ¿Qué pasa?, decía Díaz mirando la imagen. Bueno, si Sama quiere ver a Issei-sama, decía Grafía. ¿A qué ver?, me preguntaba el castaño. Si parece que necesitan su ayuda, decía Grafía. Ya veo bien, iré, decía Issei mientras hacía un círculo mágico, ya que con el tiempo aprendió a usar magia. Minutos después, inframundo. Issei-kun, llegaste, decía Circe sonriendo. Así que necesitaba, preguntaba el castaño. ¿Te iste? ¿Te pasa algo?, preguntaba Circe al ver al castaño triste. No es nada, decía Issei sonriendo. Ya veo bien, parece que Azazel está haciendo un trabajo en Italia y quiere que lo vayas a ayudar. ¿Podrías?, decía Circe sonriendo. Está bien, quiere que vaya ahora, decía Issei mirando al pelirrojo. Bueno, creo que lo mejor es que te despidas de Díaz y las demás. ¿No lo crees?, decía el pelirrojo. No hay necesidad de hacerlo, contestó Issei con una voz sin emoción mientras desaparecía en un círculo mágico con la dirección de Azazel. Gracias, Circe-sama, contestó la peligris mirando al pelirrojo. Bueno, soy yo. Issei se miraba decaído, decía Circe preocupado. No, Circe-sama, también pude verlo, decía Grafía mientras con Issei. Aquí es. Oye, Azazel, ¿estás aquí?, decía Issei mientras entraba al edificio. Issei, contestó Azazel mirando al castaño. ¿Qué te pasa?, preguntaba Azazel al ver su cara triste. Issei, al conocer a Azazel, sabía que a fuerza Simba quiere saberlo. Bien, te lo diré. Minutos después. Que en verdad hicieron eso, decía Azazel impresionado. Sí, pero ya no importa, decía el castaño. Bien, creo que esta es la oportunidad, decía Azazel en su mente. Oye, Issei, tengo algo que proponerte, decía Azazel. ¿A qué proponerme?, decía el castaño. Sí. Así es, Issei, verás después de media hora. ¿Y qué dices?, tendrás el harem que siempre deseaste, decía Azazel. Que no me jodas, eso sería traicionar a los demás, decía Issei molesto. Vamos, no digas eso, decía Azazel. No lo haré, y si para eso me llamaste, ni cuentes conmigo. Y Circe-sama se enterará, decía Issei mientras se daba la vuelta. Lo siento, Azazel, pero aunque me hayan abandonado, yo las protegeré, decía Issei mientras salía del edificio. Issei, la verdad, lo siento, pero yo puedo dejarte salir con vida, decía Azazel. Que di, pero Issei no pudo terminar de hablar, ya que, al voltear a ver a Azazel, cierto peligris perforaría su pecho. Buah, pero qué demonios, decía Issei mientras vomitaba sangre y Bali sacaba su brazo de su pecho. Ja, idiota, decía Bali mientras miraba con frialdad al castaño mientras Issei caía hincado. ¿Por qué?, decía Issei mirándolos a ambos.
Ice Day, te lo dije y no aceptaste, y ahora que lo sabes no puedes seguir con vida, decía Azazel sonriendo. Malditos sean, gritó Issei a la vez que sacaba a Escalón y intentaba cortar a Bali. Pero este sería sujetado del cuello, impactándolo contra el suelo mientras sus huesos se quebraban y una gran cantidad de sangre salía de su pecho. Bien, hazlo, Bali, decía Azazel. Si al instante Bali extra iría una parte del alma de Drake. A malditos, como se atreven, decía Drake furioso mientras Issei era golpeado. Hakaya, gritó Bali mientras pisaba el brazo de Issei y lo arrancaba. Gritó Issei al sentir como su brazo era arrancado. Bien, y ahora muere Issei Odo, decía Bali sujetando a Escalón, atravesando el corazón de Issei. Moriré así, moriré por proteger a Amiyama y mis amigos, por no traicionarlos, decía Issei mientras miraba toda su vida a la vez que dejaba de respirar. Mientras Conrías y los demás, bien, vamos al cine, Sen, decía Akeno sonriendo, a la vez con Asia. Mira, Damsan Pastel, decía Asia sonriendo. Gracias, Asia, eres un encanto, decía el pelinegro abrazándola mientras Xenovia pasaba a un joven peliverde mientras en otra parte de la ciudad. Aldo, sí. Sigue, Aldo, decía una pelirroja excitada mientras lloraba. Issei, lo siento, decía Arias mientras meneaba sus caderas rápidamente. De regreso con Issei. Moriré, se repetía Issei. Arias, Akeno y las demás, lo siento, decía Issei mientras lloraba y dejaba de respirar. Idiota, después de que lo engañaron llora por ellas, qué patético, decía Bali. Bueno, parece que el Sekiryu-te ha muerto, decía Bali sonriendo. Bueno, hasta aquí dejo la parte 1. With